a todos, mi nombre es Raquel y soy militante de Lucha de Clases, que es la sección española de la Corriente Marxista Internacional. Esta es una organización internacional compuesta por más de 40 países en la que realizamos análisis críticos y profundos desde una perspectiva marxista acerca de los acontecimientos políticos, donde nosotros con frecuencia organizamos debates y discusiones porque consideramos que la teoría tiene un profundo peso, pero sobre todo para trasladarla a la práctica, al movimiento vivo de la clase obrera. Por eso nos organizamos con trabajadores y estudiantes y defendemos activamente sus reivindicaciones. Entonces eso vamos a tratar de hacer hoy, tratar de reflejar en este breve vídeo cómo efectivamente esa teoría se ha trasladado a la práctica para en el próximo periodo poder actuar en base a un análisis y a un programa claro. Entonces nosotros por una parte celebramos las medidas progresistas llevadas a cabo por el gobierno que benefician la situación de la clase trabajadora. Sin embargo, también queremos hacer una crítica constructiva de aquellas medidas que perjudiquen mínimamente su situación. Entonces, para esto debemos entender igualmente que la situación en la que nos encontramos actualmente es consecuencia de un largo periodo de tiempo de políticas de austeridad y recortes llevados a cabo por la derecha. Y por eso tenemos que atacar contundentemente sus críticas, porque en definitiva sus políticas solo sirven para beneficiar a una minoría. Entonces, durante este periodo de tiempo, hemos podido observar efectivamente una falta de previsión inicial por parte del gobierno, dado que, las primeras muertes por coronavirus se dieron a mediados de febrero aproximadamente, y ya contábamos con esa experiencia china e italiana que debería darnos una serie de pistas sobre la gravedad del asunto. Sin embargo, ha habido este retraso inicial por parte del gobierno e incluso una vez detectada ya la gravedad de la situación, se ha seguido alargando el proceso productivo, tanto de la actividad esencial como no esencial. Entonces, esto simplemente con el objetivo de mantener los beneficios de esos grandes empresarios en detrimento de la salud de los trabajadores y, en definitiva, de la de toda la sociedad. Más aún sabiendo que estos no contaban con las medidas de seguridad. Entonces, finalmente, el gobierno decide proclamar el estado de alarma y anular la actividad no esencial. ¿Pero lo hizo realmente? Porque durante este periodo de tiempo hemos visto sectores industriales que han mantenido la actividad al completo, mientras que esta solo era esencial en parte o directamente no lo era. Un ejemplo de esto es el sector de las telecomunicaciones. No me refiero tanto a la atención al cliente, que en determinados momentos sí se puede entender como actividad esencial bajo una serie de servicios mínimos, sino que me refiero a cuestiones de comercio y venta de productos. Además, que los trabajadores de este sector tienen unas condiciones deplorables. Se encuentran los unos muy cerca de los otros y además no tienen las medidas de seguridad necesarias. Entonces, el ejemplo más contundente y la muestra de esto es que efectivamente ha habido muertos por coronavirus en este sector. Entonces, ¿qué más pruebas hace falta? Otro ejemplo es el caso de las exportaciones. Se ha permitido continuar con las exportaciones independientemente de lo que produjeran, si bien fuera esencial o no. Se ha permitido continuar en el caso de que su actividad y su productividad corrieran riesgo. Pero hay que preguntarse, ¿qué empresa exportadora no ve actualmente, con la situación a nivel internacional que tenemos, no ve actualmente perjudicada su productividad? Debemos preguntarnos igualmente, ¿qué parte de esos productos es verdaderamente esencial? E igualmente, y lo más importante, ¿merece la pena poner en riesgo la salud de los trabajadores para seguir manteniendo el beneficio de esos grandes empresarios? Hay que hablar de las medidas de seguridad, y esto es muy importante. Un ejemplo es el de las temporeras de Huelva. Nosotros más de cerca lo hemos visto con el ejemplo de nuestra compañera Nadia, que trabaja en la fábrica cárnica Procavi. Aquí, a lo largo del día, se juntan cientos y cientos de trabajadores en un espacio muy reducido que se están constantemente rozando entre sí y no cuentan con la medida de seguridad necesaria. Entonces, por si esto no fuera suficiente, ha habido una represión sindical brutal. Han despedido a 3 trabajadores por el hecho de exigir medidas de seguridad y un plus por peligrosidad. Entonces, debemos tener en cuenta esto y ser conscientes de ello. El riesgo no lo corren solo los trabajadores, sino que lo corren también sus familias cuando llegan a casa y lo corremos todos cuando consumimos esos productos. Entonces, no me da tiempo aquí a mencionar todas las medidas, pero sí me gustaría hablar del polémico artículo 13 de esa declaración de estado de alarma. Lo que viene a decir este artículo es que
todos los recursos se dispondrán para la salud pública, en definitiva, para salvar vidas. Entonces esto efectivamente sería una medida bastante útil porque en definitiva se traduce en contar con aquellos recursos necesarios para prevenir y curar la enfermedad. Entonces, la realidad es que no se está aplicando. Un ejemplo de esto es el caso de los hospitales privados. Actualmente los hospitales privados cuentan con más de 2.000 camas de UCI vacías y los hospitales privados que están activos en esta situación no lo hacen ni mucho menos de forma caritativa, ni lo hacen siquiera a precio de coste, porque esas camas le cuestan muchísimo dinero al Estado. Igualmente lo hemos podido comprobar nosotros mismos por el elevado precio de las mascarillas para poder extraer beneficios de esta situación, e igualmente por el elevado coste del material sanitario que necesitan en el hospital para salvar vidas. Entonces, ¿qué solución proponen nuestros dirigentes políticos ante esto? Una de ellas es los pactos de la Moncloa. Estos pactos de la Moncloa recuerdan a aquello realizado en el 77, no solo por su nombre, sino también estructuralmente. Estos pactos básicamente consistieron en que, debido al aumento de ese contexto generalizado a todos los niveles por parte de la clase trabajadora, ese aparato heredero del fascismo se vio obligado a hacer una serie de concesiones. Estas concesiones básicamente se traducen en una fachada democrática, y digo fachada porque los verdaderos pilares que Franco dejó atados y bien atados para que continuaran ese régimen dictatorial, como vienen siendo, pues por ejemplo, la monarquía, las fuerzas del orden, la iglesia y así sucesivamente, pues no fueron atacados básicamente. Y además las medidas más importantes y las más contundentes en términos económicos, sociales o jurídicos se dejaron prácticamente intactas. ¿Y qué hicieron nuestros líderes de la izquierda? Pues básicamente cedieron, sucumbieron, salvo UGT que finalmente acabó cediendo. Mientras tanto, la clase trabajadora exigía muchísimo más. Si recordamos, durante los años 70 hubo un auge de las movilizaciones, millones de horas de trabajo perdidas por parte de los mismos. Entonces, básicamente lo que trataron de hacer estos dirigentes fue tranquilizarlos diciendo no, es que estos pactos nos van a sacar de la crisis. Ahora que estamos en democracia no podemos quejarnos. Me recuerda algo. Entonces, Pablo Iglesias lo que dice ante esto es que siempre y cuando esté la Constitución por delante va a respetar esos pactos. Lo que parece que no ha entendido Pablo Iglesias es que esos pactos, esa Constitución, fue un completo engaño para la clase trabajadora y que es completamente insostenible bajo el capitalismo. Entonces, por esto es por lo que me recuerda estructuralmente a la situación del 77 y no se aleja tanto de la actual. Entonces, frente a esto, nosotros podríamos hablar de muchísimas medidas que se podrían tomar, pero algunas de las más importantes es la nacionalización de las 100 grandes empresas de este país. Empezando por el IBEX 35, sin ninguna indemnización, salvo a los pequeños accionistas que tengan pocos recursos. Esta nacionalización supondría un 70% del PIB nacional, que en definitiva sería más que suficiente para organizar la economía a gran escala en beneficio de toda la sociedad. Recordemos que el beneficio de estos grandes empresarios viene dado por años y años de explotación a los trabajadores y a los recursos de nuestra tierra, y por otra parte a la monopolización y a los ataques a las pequeñas empresas. Igualmente debemos ser conscientes de que los impuestos pagados por estas grandes empresas no son en absoluto proporcionales a sus beneficios con respecto a lo que paga la clase trabajadora y los pequeños autónomos. Entonces, debemos igualmente exigir la extensión de pruebas gratuitas de coronavirus. Esto es fundamental, no debemos esperar a que aparezcan los síntomas. Se deben extender tanto a familias como a plantillas. Por otra parte, es necesario el control obrero, dado que son los trabajadores quienes mejor conocen la situación dentro de la empresa, son quienes conocen lo que producen, saben a qué riesgo se exponen en el día a día. Entonces, ellos deben organizarse en comité de empresa y comité de higiene y seguridad para controlar que estas medidas efectivamente se cumplan. Entonces, por otra parte, es fundamental la suspensión de la actividad no esencial, con la remuneración a los trabajadores íntegra. No valen excusas de bajas por enfermedad ni por vacaciones. Esto es un engaño. Entonces, podríamos mencionar muchísimas más cosas, pero debemos recordar que la causa de la situación actual no es el virus. Este ha sido el detonante, pero no la causa.
ya había muchos indicios, muchos elementos que expresaban la situación que se iba a dar a día de hoy. Uno de ellos son las guerras comerciales. Lo hemos visto en el juego proteccionista que ha habido entre China y Estados Unidos. Lo hemos visto, por ejemplo, en la inestabilidad política, recientemente con el caso del Brexit, pero aún más recientemente en la Unión Europea y la solidaridad europea. Entonces, estos son verdaderos síntomas de esa situación que, en definitiva, la causa no es el virus, sino el sistema. Un sistema cuyo elemento entra en contradicción constantemente. Uno es la propiedad privada, que en definitiva esa ansia de beneficio no puede ser absorbida por el mercado. Entonces vemos los límites entre esa propiedad privada y el mercado. Y también con los estados-nación. Ahora podemos ver cómo la deuda mundial está en un 122% del PIB. Entonces China, por ejemplo, fue uno de los países que en 2008 recurrieron a la deuda para conseguir salir de esa crisis. Sin embargo, ya la deuda se ha empleado como instrumento, entonces ¿van a seguir aumentando ese porcentaje de deuda? Debemos tener esto en cuenta. Y por otra parte, China vive de las exportaciones. ¿Quién va a consumir las exportaciones chinas con la situación que tenemos a nivel internacional? Es más, lo que vamos a ver durante el próximo periodo es un aumento de medidas proteccionistas, especialmente por parte de Estados Unidos, pero también por la Unión Europea y por muchísimos más. Entonces, por ejemplo, en el caso de España, la deuda es de un 95% del PIB. Entonces, no va a suponer, desde luego, un recurso para salir de esta crisis. Ya lo trasladaban Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que debido a la continuación de esas contradicciones del capitalismo, las crisis serían muchísimo mayores y además los medios para salir de ellas serían cada vez más reducidos. El FMI ya anunciaba esta semana que esta crisis va a ser la más profunda desde la Gran Depresión. Entonces, lo vamos a pasar muy mal. ¿Y quién va a pagar entonces esta crisis? Porque, claro, acabo de mencionar, están los límites del mercado y los límites de los Estados-nación. Pues, por supuesto, de nuevo, una vez más, tendrá que ser la clase trabajadora, debido a las políticas de austeridad que se van a ejercer contra ella, los recortes en gasto público, la pérdida del empleo o la precarización de este. Sin embargo, debemos ser conscientes que es la clase trabajadora quienes ponen en marcha en el día a día el país. El país y todo el planeta, en definitiva. No tendríamos en este periodo qué comer ni quién nos curara si no estuvieran esos médicos, enfermeros, cajeros y todos esos trabajadores que intervienen en el proceso productivo. Entonces son ellos quienes conocen la situación y quienes tienen que organizar todo. Aquí solo menciono algunas de las razones por las cuales la vida no es ya factible bajo el capitalismo, pero hay muchísimas otras, como por ejemplo el cambio climático. Durante el próximo periodo vamos a sufrir muchísimos ataques y vamos a tener que conquistar nuestros derechos en base a la lucha, pero esta lucha no es suficiente, tenemos que organizarnos en base a un programa concreto. Por ello, si estás de acuerdo con lo que yo estoy transmitiendo, te invito a que participes con nosotros. Estamos viendo cómo los científicos están trabajando de manera aislada dentro de las fronteras de sus estados para que sea cada estado el primero en sacar la vacuna. Sin embargo, tenemos que construir una sociedad en la que toda la comunidad científica trabaje de manera conjunta en beneficio de toda la sociedad para producir esa vacuna y esos medios necesarios para salir de esta crisis, independientemente de las fronteras. Entonces, que esos beneficios en definitiva sean para toda la sociedad y no para una pequeña minoría. Entonces, hemos visto igualmente durante este periodo un aumento de esa capacidad creativa y de la solidaridad por parte de toda la humanidad. Y toda actuación contraria, en definitiva, es resultado de esa educación y de esa frustración a la que da lugar el capitalismo. No, el ser humano no es individualista ni egoísta. Es este sistema el que le lleva a adoptar esos valores. Entonces tenemos que construir esa sociedad en la que el ser humano pueda autorrealizarse y desarrollar todas sus capacidades al máximo, porque las necesitamos. Entonces, debemos construir una sociedad en la que, en definitiva, la producción esté destinada a lo que la sociedad necesita y no a los beneficios de unos pocos. Una sociedad en la que se respeten los recursos naturales, que además son muchísimos. Entonces, en la que todos y cada uno de nosotros intervengamos en el proceso productivo y en la que sea la sociedad que decida por y para sí, en la que, en definitiva, podamos tener una vida digna. Ayúdanos a construirla.